Buen día, estimados participantes. A continuación, explicaremos el tema sobre el costo del capital. Al final de los temas, vamos a terminar explicando el costo de capital promedio ponderado. Sin más, entramos al tema. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Entender los conceptos básicos y las fuentes del capital relacionadas con su costo. Cuando decimos las fuentes del capital relacionadas con su costo, cada uno de las cuentas relacionadas con deudas a largo plazo y con patrimonio, entiéndase por patrimonio, las acciones comunes, las acciones preferentes, utilidades retenidas, cada uno de esos ingredientes tiene su respectivo costo. Aún podemos pensar nosotros que cuando estamos, el costo de financiamiento es solamente de una fuente, ¿no, señores? Nosotros financiamos las operaciones de una empresa a través de varias fuentes. Una, a través de préstamos de largo plazo, bien sea bonos, vamos a decir que sean bonos, bien sea a través de inyección de nuevo capital proveniente de nuevos socios, o sea, proveniente de la venta de acciones nuevas, y a través también de las ganancias retenidas. Y quiero recordarles un poquito sobre el concepto de ganancias retenidas. ¿De dónde proviene este fondo? De las utilidades del periodo que no fueron repartidas, estas utilidades, como dividendo a los socios y quedaron dentro del negocio para financiar la operación. Cuando estoy diciendo financiar, fíjense bien, estamos aportando capital y cada vez que nosotros aportamos ese capital, eso por supuesto tiene un costo y eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Seguimos, por favor. Ok. Explicar el significado del costo marginal de capital. Vamos a determinar el costo de la deuda a largo plazo y explicar por qué el costo de la deuda de impuestos, el costo de la deuda después de impuestos es el costo relevante de la deuda. Lo vamos a ver con más detalle. El costo de la deuda después de impuestos. Vamos a determinar cómo calculamos el costo de capital de las acciones preferentes. Y fíjense bien, vuelvo a remarcar, cuando decimos costo de capital de las acciones preferentes es cuánto pagamos de interés, cuál es la tasa que nosotros pagamos por ese financiamiento de accionistas preferentes. Otro punto que veremos es cómo calcular el costo de capital de las acciones comunes y convertirlo en el costo de las ganancias retenidas y el costo de de emisiones de nuevas acciones. Calcular, al final de todo, vamos a ver cómo calculamos el costo promedio de capital ponderado. Veamos esta introducción. ¿Qué representa el costo de capital? El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía. ¿Cuánto le cuesta financiarse a la compañía? Y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Si nosotros estamos implementando un proyecto, la tasa mínima que debe ganar ese proyecto es la tasa que nosotros pagaríamos por el endeudamiento que tengamos. Y cuando decimos endeudamiento, recordemos que el endeudamiento bien puede venir de proveedores o financiamiento a largo plazo o de la misma empresa a través de sus accionistas. La mayoría de las empresas tratan de mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital patrimonial. Por supuesto, necesitamos mantener un equilibrio y una mezcla óptima de deuda que provenga de fondos de largo plazo o deudas que provengan de inyección de capital de los accionistas. El costo de capital realmente al final es
el que refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Por eso dice costo de capital. Significa la tasa de financiamiento total de la empresa. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa tiene en este momento una oportunidad de invertir. Tiene un mejor... Vamos a entrar al Excel para ver este ejercicio. La empresa tiene una oportunidad de invertir. Tiene una oportunidad de invertir. Tiene un proyecto disponible hoy cuyo costo es 100.000, tiene una vida de 20 años y tiene un rendimiento esperado de 7%. Ese proyecto tiene un rendimiento de 7%. La fuente de financiamiento disponible menos costosa es de deuda por 6%. Aquí lo tenemos. Veamos los cálculos. Este es el proyecto. Cuesta 100.000. La vida es 20 años. El rendimiento que se espera es de 7%. Lo vamos a poner en verde para que se vea mejor. 7%. Y el financiamiento es 6%. Por supuesto, si el rendimiento es mayor que el costo de financiamiento, el proyecto puede seguir adelante, ¿verdad? Aquí estamos en la primera semana. Vamos a poner esto así porque vamos a presentar varios escenarios. Pero en la siguiente semana, que lo vamos a poner acá con otro color, aquí, vamos a ver qué pasa en la siguiente semana. Tenemos el mismo proyecto y el rendimiento que nosotros esperamos es 12%. 12%. Y el financiamiento de capital patrimonial es 14%. Ese es otro escenario. En este caso, el rendimiento del proyecto es menor que el costo de financiamiento. Entonces, el proyecto no lo puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo en teoría es que la tasa mínima esperada de rendimiento del proyecto debe ser igual a la tasa de financiamiento. Y en este caso, la tasa de financiamiento de ese capital es mayor que la tasa de rendimiento. Y veamos otra alternativa. También ese proyecto se puede tener como un financiamiento combinado. Vamos a poner cómo consiste. ¿En qué consiste ese financiamiento combinado? Puede tener un 55% de deuda, financiamiento de deuda. Aquí financiamos con deuda un 50% y financiamos con capital. Aquí patrimonial, lo vamos a poner en otro color para que lo distingamos. Podemos tener dos tipos de financiamiento, uno con deuda y otro con capital. Entonces decimos, nos vamos a financiar un 50% acá con deuda al 50% y el costo va a ser 6%. O nos vamos a financiar y nos vamos a financiar el otro 50% con capital patrimonial y ese capital patrimonial va a tener un costo de financiamiento de 50%. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esos dos porcentajes cuando el financiamiento es combinado? Veamos acá. Acá tenemos el cálculo, fíjense bien. Acá ya hemos hecho el cálculo de financiarse el 50% al 6% y el 50% al 14%. Básicamente es multiplicar los porcentajes de cada uno multiplicado por las tasas de rendimiento. Ustedes tienen acá el Excel y esto nos da que el financiamiento combinado es 10%. Entonces, en este caso, estamos hablando que un financiamiento de 10%, y lo vamos a marcar en otro color, aquí lo vamos a poner en celestito, este financiamiento combinado me resulta 10% y es menor que mi rendimiento esperado de 12%. Entonces, en este caso, me conviene tener un financiamiento combinado porque el costo de ese financiamiento va a ser menor que mi tasa de rendimiento. Entonces, si yo me financio con un escenario combinado,
mi proyecto lo puedo llevar adelante porque la tasa de rendimiento de mi proyecto es mayor que la tasa de financiamiento. Entonces, seguimos. Ahora bien, es bueno que conozcamos cuáles son esas fuentes de financiamiento nuestro. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? Aquí las tenemos. Para observar dónde están ubicadas, nos vamos al balance general. Por supuesto, nos vamos al balance general. Aquí tenemos el balance general, pero nos vamos a la parte de pasivos. Por supuesto que los pasivos son las deudas. Entonces, ¿cómo nos vamos a financiar? Nos vamos a financiar acá, por ejemplo, y acá lo tenemos con fuentes de capital a largo plazo. Y aquí lo mencionamos, fuentes de capital a largo plazo. Y esas fuentes de capital que están incluidas en las cuentas de pasivos son las deudas a largo plazo. Y esas deudas a largo plazo, el instrumento por excelencia de estas deudas a largo plazo son los bonos, a pesar de que también los bancos pueden dar préstamos, los bancos comerciales pueden dar préstamos de largo plazo también a las empresas. Eso va a depender de la relación armónica que mantenga una empresa con un banco. Esta deuda de largo plazo que estoy señalando son los bonos. Y la otra forma de financiarnos es por medio del patrimonio de los accionistas, o sea, por medio de capital. ¿Qué formas de financiarnos hay? A través de acciones preferentes, a través de acciones comunes, acá, y a través de las ganancias retenidas. Recuerden que la cuenta de ganancias retenidas forma parte del patrimonio. Es donde se van incorporando todos los años las utilidades que no son distribuidas a los accionistas y que forman y que pasan a ser parte del capital. Resumiendo, entonces tenemos fuentes de dónde con qué nos vamos a financiar. ¿Con qué nos vamos a financiar? Nos vamos a financiar con deudas a largo plazo o bonos y con patrimonio o capital de los accionistas a través de acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas. Y repitiendo, las ganancias retenidas, recuerden que son las utilidades del periodo que no se distribuyen a los accionistas y que se incorporan a las utilidades retenidas de todos los periodos acumulados a la fecha. Veamos también acá, les voy a enseñar un balance general de la compañía Bartlett Company, en donde están, ustedes saben que el balance se compone de los activos, por un lado, y aquí están los activos que tienen un valor de 3 millones o 3.597 millones de dólares. Y aquí tenemos, por el otro lado, los pasivos y patrimonio de los accionistas. Entonces acá tenemos, fíjense bien, aquí están los pasivos corrientes, deuda a largo plazo. En esta cuenta es la que financiamos nosotros, la deuda a largo plazo, que son los bonos. Y por el otro lado ya está la parte de patrimonio, que son acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas. Estos tres elementos forman parte del patrimonio de los accionistas. Y eso es lo que financiamos definitivamente como costo de capital en las empresas. El costo de la deuda a largo plazo. ¿En qué consiste el costo de la deuda a largo plazo? Es el costo del financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Y normalmente, como les decía, normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Esos fondos se recaudan porque las empresas emiten bonos corporativos. Es decir, emiten deuda y pagan una tasa de interés al que invierte por la compra de esos bonos. Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Por supuesto, la empresa recibe
como ingreso obtenidos de la venta de un bono a los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Por otro lado, tenemos que manejar el siguiente concepto, los costos de flotación. ¿Y en qué consisten los costos de flotación? Son los costos totales de la emisión y venta de un valor, en este caso, de la emisión y la venta de un bono. Al hacer la emisión, por supuesto, hay dos componentes. Los costos de colocación. ¿Qué es el costo de colocación? Es la retribución que obtienen los bancos de inversión por la venta del valor. Recuerden que la banca de inversión es la que se encarga de colocar en el mercado las emisiones de valores. Y entonces el costo de colocación se refiere a la comisión o ingreso que gana el banco de inversión por hacer estas transacciones. Como les decía anteriormente, vamos a salir al mercado con un precio de $30 una acción, por ejemplo. La empresa le encarga a un banco de inversión a emitir la deuda y el banco de inversión, como emite la deuda, le paga ese valor a 20. Si el valor original era 30, el banco de inversión le paga, por decir, 26 al dueño de la deuda. Entonces, esos $4 de diferencia es lo que gana el banco de inversión y eso es lo que se llama costo de colocación. Hay otros costos que le llaman costos administrativos, que son los gastos del emisor, como los gastos legales, contables y de impresión. Esos son los costos de colocación de administrativos. El primero es el costo de colocar la emisión. ¿Cuánto cobro yo por colocar esa emisión en el mercado? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Deutsche Corporation, una importante empresa fabricante de hardware, está considerando la venta de bonos con un valor de $10 millones a 20 años y una tasa cupón del 9%. Cada bono tiene un valor a la par. Ya saben que es el valor a la par, el valor inicial con que se emite la emisión de bonos de $1,000. El valor a la par es $1,000. Como los bonos, fíjense bien esto que nos dice, como los bonos de riesgo similar ganan rendimientos mayores del 9%, quiere decir que tenemos competencia con otras empresas. En el mercado hay bonos que tienen otras empresas y que tienen un riesgo similar y ganan rendimientos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy saliendo al mercado, ¿qué tengo que hacer si en el mercado hay bonos con rendimientos similares y similares riesgos? Tengo que bajar el precio de la emisión. Entonces la empresa vende los bonos al salir en 980. Los vende en 980, pero acuérdense, hay costos de flotación, que es lo que decíamos, que ahí están los costos de la colocación y los costos administrativos, y los costos de flotación representan el 2% del valor a la par. ¿Cuánto es el 2% del valor a la par? En este caso de $1,000, el 2% de $1,000 es $20. O sea que $20 corresponden al costo de flotación. Y eso incluye costo de colocación y costos administrativos. Entonces, por lo tanto, los ingresos netos para la empresa obtenidos de la venta de cada bono son $960, que es el precio con el que emitió más abajo del valor a la par, que fueron 980, menos los costos de flotación. Vamos a ver los cálculos. Otro aspecto importante es el costo de la deuda antes de impuestos, es simplemente la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. El costo de la deuda antes de impuesto, perdón, hubo una interferencia ahí, pero seguimos. El costo de la deuda antes de impuesto es simplemente la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos.
antes de impuestos. Es la tasa que la empresa debe pagar por nuevos créditos. Y el costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de varios métodos. Nos vamos a concentrar en el cálculo del costo empleando el rendimiento, el cálculo del costo de en la alternativa 2, cálculo del costo, se determina el costo de la deuda antes de impuestos calculando el rendimiento, el RAB, rendimiento al vencimiento, generado por los flujos de efectivo del bono. El costo lo vamos a calcular en base a una estrategia, a una alternativa que se usa para el cálculo del valor de los bonos, en este caso el rendimiento al vencimiento. ¿Y qué información tenemos para este cálculo? Los flujos de efectivo del bono. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a ver en qué consiste. Ya dijimos que los ingresos netos de la venta van a ser 960. Pero bien, vamos a entrar a nuestro Excel que tenemos aquí en la misma filmina. Lo vamos a abrir para tener la información. Aquí tenemos nuestra información. Vamos a calcular el costo de la deuda del bono a largo plazo utilizando el método de rendimiento al vencimiento del bono a 20 años. Fíjense bien, ¿qué información tenemos? Ingresos netos de la venta del bono. ¿Cuánto es el ingreso neto? Lo que yo percibo al inicio. Lo que percibí al inicio eran 960 dólares. El precio al que salí eran 980 menos el costo de flotación. Entonces el ingreso neto que percibí por ese bono fueron 960 dólares. Después viene el pago del cupón. ¿Cuánto es el pago del cupón? Pago del cupón es el 9%. Acá, este pago del cupón representa el 9%, que esa es la tasa cupón. ¿El 9% de qué? El 9% de el valor del bono, que lo voy a poner aquí a la par, que es de $1000. Este es el valor a la par del bono. Aquí lo tenemos, nada más aquí se lo pongo como una referencia, ¿verdad? Pero ya sabemos que aquí está. Años al vencimiento, el bono se emitió a 20 años. ¿Cuál es el valor a la par de ese principal? El valor a la par siempre va a ser, el valor a la par que dijimos era $1000. Ahora, ¿cuál es el costo de la deuda? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula, la función tasa para calcular. La función tasa calculada con una función financiera de Excel en donde ponemos el número de periodos. Vamos a quitar estos datos para que ustedes lo vean. Voy a borrar todos los datos para que ustedes vean cómo se hace. Y esto va a pasar a quedar borrado. Perdón. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a ponerlo aquí al lado, ese cálculo, mejor. Cálculo la tasa, ¿qué hacemos? El número de periodos, ¿cuántos periodos son? Aquí vamos, 20 años. Pago no hay, perdón, el pago sí. ¿Cuánto es el pago que voy a tener? $90 acá. Y el valor futuro, no, perdón, el valor actual es espérese, no. Espérenme un momentito, por favor. Voy a regresar acá, perdón. Vamos a regresar acá que tenemos, fíjense bien, tenemos el número de periodos 20 años. El pago es el pago del cupón, aquí está. El valor actual, ¿cuál es? El valor actual es lo que recibimos ahorita. Eso es lo que estoy recibiendo hoy, $960. Y este lo hago preceder
del signo negativo, menos G3, $960. Y el valor a la par va a ser el valor futuro y lo ponemos acá. Le damos Enter y ustedes van a ver que el costo del financiamiento de esa deuda va a ser 9.45%. Ok, seguimos. Ahora bien, el costo de financiamiento que hemos obtenido es el costo de la deuda, acá lo estoy señalando, antes de impuestos. Este costo es 9.45, pero en estos casos las empresas pagan una tasa fiscal. Vamos a considerar en este caso que la tasa que paga la empresa sobre los impuestos es 40%. Y como las tasas de interés se reflejan, o el gasto por intereses se refleja en el estado financiero, ese 40% repercute en disminuirnos el costo de la deuda después de impuestos. Entonces, por eso aquí ponemos el costo de la deuda después de impuestos. Acá lo estamos poniendo en esta línea y lo vamos a señalar con otro color aquí, celeste, y ese costo va a ser igual. Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a calcular, que aquí ya no tenemos, es igual al costo de la deuda antes de impuestos multiplicado por supuesto, 1 menos la tasa fiscal, que es 40%, y le damos Enter, y definitivamente acá nos queda el costo de la deuda después de impuestos valorada en 5.67%. O sea, ya hemos encontrado el costo de la deuda después de impuestos para financiamiento de largo plazo a través de bonos. Aquí tenemos un ejemplo de finanzas personales. Vamos a hablar de este ejemplo. Para Kate y Casey Sullivan es un matrimonio que está en el nivel fiscal del 28%. O sea que ellos pagan de impuestos sobre la renta 28% y desean solicitar un préstamo de 60,000 para pagar un automóvil. Entonces, ellos tienen varias alternativas. Pueden pedir el préstamo al concesionario de automóviles a una tasa del 6%, o bien tramitar una segunda hipoteca de su casa por 60,000 a una tasa anual del 7.2%. Vamos a ver cuál es la alternativa que más le conviene, para lo cual abrimos nuestro Excel. Aquí tenemos ejemplo de finanzas personales. Con este ejemplo nos aclaran también. Tenemos el préstamo al vehículo, el monto es 60,000. La tasa de interés del concesionario, aquí está, es 6%. Entonces tenemos 60,000 el monto del préstamo y el concesionario nos daría 6% de tasa de interés. Si yo tomo, fíjense bien, una segunda hipoteca de mi casa, o sea que voy a prestar sobre mi casa el valor de 60,000, el banco me va a cobrar 7.20%. Entonces yo tengo dos situaciones. Vamos a analizar las situaciones que se dan. Una, cuando la tasa de interés que me cobra el concesionario, que es esta, 6%, no es deducible de impuestos. ¿Por qué? Porque ese negocio lo va a hacer el concesionario. No es deducible de impuestos. Sin embargo, la tasa que me cobra el banco como segunda hipoteca sí es deducible de impuestos, de la tasa fiscal. Eso pasa en la vida real acá en Panamá cuando nosotros pagamos hipotecas y los intereses que pagamos sobre esas hipotecas son deducibles de impuestos. Entonces, vamos a ver en cuánto quedaría el costo de los impuestos, el costo
de esa tasa que me ofrece la segunda hipoteca después de impuestos. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos, fíjense bien, ¿qué estamos multiplicando? Estamos multiplicando la tasa de interés de la segunda hipoteca, que es 7.20%, por la diferencia del 28% de la tasa fiscal que yo estoy pagando. Y eso me hace transformar ese 7.2% que yo pagaría como interés, como segunda hipoteca al banco, hace transformarme esa tasa de interés en 5.2. Y ya obteniendo una tasa de 5.2 en esa alternativa, yo obtengo 5.2%. Si yo me voy a prestar la segunda hipoteca, ese interés es menor que la tasa que me da el concesionario. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo me iría a pedir una segunda hipoteca porque la tasa de interés va a ser 5.20 menor, una tasa menor que la que me ofrece el concesionario o la agencia que me prende el carro. Ya vimos el costo de la deuda a largo plazo. El costo de la deuda a largo plazo nos dio 5 punto tanto. Es el costo de financiamiento a través de bonos. Y ahora vamos a desarrollar el costo de las acciones preferentes. Entonces ya estamos entrando al área de capital o patrimonio. ¿Cómo trabaja esto? Las acciones, ya recuerden, las acciones preferentes ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. Por eso tienen el nombre de preferente. Reciben sus dividendos pactados antes de que se le pague a los accionistas comunes. Y la mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen en dólares, montos en dólares, y algunas veces se establecen como una tasa porcentual. Entonces, vamos a definir el costo. ¿Cómo calculamos el costo de las acciones preferentes? El costo de las acciones preferentes, o K sub P en este caso, K sub P, es la razón o es la división entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de dichas acciones. Los ingresos netos es N sub P, son los ingresos que recibe la empresa por la venta de las acciones. Entonces dividimos el dividendo neto de las acciones preferentes entre ese valor. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Costo de acciones preferentes. Deutsche Corporation considera la emisión de acciones preferentes, emite acciones preferentes con un dividendo anual del 10%. Deutsche va a pagar el 10% sobre las acciones preferentes, las cuales piensa vender en 87 cada una. Sin embargo, hay costo, ¿verdad? El costo de la emisión y venta de las acciones será de 5 por acción. El dividendo, si estamos hablando de que la venta que el dividendo es 10%, básicamente va a ser el 10% del precio de venta, que es 8.70. Y los ingresos netos van a ser entonces 87 dólares, que es el valor de la acción inicial, menos los 5, que es el costo de la emisión y venta de acciones. Vamos a ver este ejemplo, también lo tenemos desarrollado en Excel para que ustedes lo puedan ver, y aquí está. Aquí está lo que nosotros describimos, el detalle del ejercicio, y aquí tenemos los datos. Fíjense bien, vamos a subirle un poquito el tamaño a la resolución. Vamos a ponerlo un poquito más grande para verlo bien. Entonces acá vamos a reflejar el costo de las acciones preferentes. Ok. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá un poquito más abiertito para que se vea más pequeño exactamente. Entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Qué tenemos acá para verlo un poquito más claro? Acá tenemos esta información, tenemos la siguiente.
El dividendo que se va a pagar es el 10%. El precio de venta de la acción es $87. Aquí lo tenemos, 87. ¿Cuánto va a ser el valor del dividendo? El 10% del precio de la acción, que aquí lo tenemos calculado. Multiplicamos el valor de la acción por el 10%. Entonces eso nos da el valor del dividendo y es 8.70. El costo de la emisión ya no lo dan, es $5. Y el ingreso neto por la venta de las acciones va a ser igual entonces a el precio original de la acción menos el costo de la emisión, y eso nos da que queda en 82. Entonces, básicamente, aplicando esta fórmula, es que encontramos el cálculo de esta alternativa. Ahora vamos a calcular el valor, el costo de las acciones preferentes en base a esta fórmula que tenemos señalada. El costo K sub P de la deuda de las acciones preferentes es igual al dividendo que vamos a repartir, el 10%, entre el flujo de efectivo recibido por la venta de esa acción preferente. Entonces vamos a hacer la división. ¿Cuál es el dividendo? El dividendo es 8.70, lo ponemos acá y lo dividimos entre N sub P, que es el ingreso neto que recibimos por la venta de las acciones, que en este caso pasa a ser 82. Dividimos eso y tenemos acá que la tasa de financiamiento de las acciones preferentes, el costo de financiamiento es 10.61. Entonces ya tenemos el segundo costo de financiamiento. Ya vimos el costo de capital de los bonos de las deudas de largo plazo y aquí tenemos el costo de capital de las acciones preferentes. Ahora vamos a ver el costo de las acciones comunes. El costo de las acciones comunes, ¿qué es? Es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los inversionistas en el mercado. Fíjense bien, voy a volverlo a decir. Es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los inversores en el mercado. O sea, es lo que yo le tengo que pagar a mis inversores en el mercado. Existen dos formas de financiamiento de las acciones comunes. Fíjense bien, dos formas de financiar las acciones comunes. Uno a través de las ganancias retenidas y otro a través de nuevas emisiones de acciones comunes. Ya sabemos, y lo dijimos, que la ganancia retenida es la utilidad del periodo que se ingresa a la cuenta de ganancia retenida en el balance general a las cuentas de patrimonio. Entonces, en resumen, nos va a quedar que tenemos dos alternativas a través de ganancia retenida o a través de emitir nuevas acciones. Entonces, el costo de capital de las acciones comunes es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para determinar el valor de las acciones. Es la tasa a la que descuentan los inversionistas los dividendos esperados de las acciones. O sea que es algo así como traerlos a valor presente. Ok, para eso, para el cálculo, vamos a ocupar el modelo de evaluación de crecimiento constante de las acciones comunes, el cual vimos en el proceso de evaluación de acciones comunes del capítulo pasado. Y este supone que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros, los cuales crecerán a una tasa constante que esa acción generará durante un tiempo infinito. Primero nos coloca para encontrar el crecimiento de los dividendos en los periodos, cuál es la tasa de crecimiento, y después teniendo esos datos nos aboca a suponer que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros. Entonces, vamos despejando, fíjense bien, acá que tenemos. Este es el valor, el precio, el P sub 0 es el precio de la acción, pero lo que nos interesa a nosotros saber, este es
para despejar en esta fórmula el caso S, que es el rendimiento, la tasa de rendimiento que yo exijo para mis acciones comunes. Y despejando esto nos queda esta fórmula para encontrar el cálculo del costo del capital de las acciones comunes, donde caso S es igual al dividendo dividido entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento. Seguimos con nuestro ejemplo y vamos a definir cómo encontrar el costo de capital de la emisión de las acciones comunes. Vamos a entrar también a nuestro Excel acá, perdón. Vamos a regresar un poquito. Acá. Entonces tenemos acá, dice la descripción del ejercicio. Deutsche Corporation desea determinar el costo de capital de las acciones comunes. El precio de mercado P sub 0 de sus acciones comunes es de 50 por acción. La empresa espera pagar un dividendo D sub 1 de $4 al final del año 2013. Los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años, del 2007 al 2012, fueron los siguientes que están aquí impresos. Del 2007 hasta el 2012. Entonces veamos el costo, cómo vamos a calcular el costo. Costo de las acciones comunes es igual a los dividendos en el periodo 1 entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento de la misma. ¿Cuál es? Vamos a identificar los datos. D1, ¿cuál es? D1, aquí no lo dice la acción. D1 es igual a 4 y la empresa espera pagar un dividendo D1 de 4 al final del próximo año 2013. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, el crecimiento de los últimos 6 años. ¿Ah? Entonces, al final del 2013 es el nuevo dividendo. Entonces, ¿cuál es ese nuevo dividendo? D sub 1, que aquí lo vamos a señalar con un colorcito diferente. Acá lo vamos a poner en verdecito. Este es el valor del dividendo al final del año 2013 y nos lo dice el ejercicio que es 4. Tenemos el precio de mercado de la acción P sub 0, que ya lo dijimos, es $50, precio de mercado. Vamos a ponerlo en amarillo. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos. Tenemos el dividendo, tenemos el precio de mercado y lo que tenemos que hacer es encontrar, porque no lo conocemos, la tasa G de crecimiento de los dividendos. Pero acá tenemos los dividendos desde el 2007 hasta el 2012. Entonces vamos a calcular acá la tasa de crecimiento de los dividendos, que está acá donde yo me estoy poniendo. Lo voy a poner en otro color para que se entienda. Tasa de crecimiento, aquí donde estoy, anual de los dividendos. Y calculamos. Vamos a ver, lo voy a borrar acá y vamos a buscar la tasa de crecimiento. Aquí está, tasa. Le damos clic acá. El número de periodos, ¿cuánto va a ser? Fíjense bien. Del 2007 al 2008 es 1 año, al 2009 2 años, al 2010 3 años, al 2011 4 años, al 2012 van a ser 5 años. Fíjense bien, porque va de un año hacia otro, no son los 6 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el valor actual? El valor actual que se pone en negativo va a ser el dividendo del año 2007, el primer año. Y el valor futuro va a ser el dividendo del año 2012. Y ahí lo tenemos. Y esa, como ustedes ven, nos da acá 5,05, es la tasa de crecimiento de los dividendos. Y luego acá, por supuesto, aquí tenemos la fórmula que van a ver que es igual, caso S es igual al dividendo que es 4 entre el P sub 0 que es 50 más la tasa de crecimiento que es 5,05
y al final encontramos la tasa de financiamiento, el costo de financiamiento de las acciones comunes, que pasa a ser 13.1. ¿Recuerdan la fórmula del modelo de fijación de precios de activo de capital, MPAC? Y describe la relación entre el rendimiento requerido, K sub S, y el riesgo de la empresa ese riesgo medido por el coeficiente beta. Entonces, podemos decir también que ahora la empresa quiere calcular esta fórmula, el modelo de fijación de precios de activos de capital. También las empresas o los dueños pueden encontrar el costo de financiamiento aplicando la información relacionada con esta ecuación. O sea, ahora Dutchess Corporation desea calcular el costo de capital de sus acciones comunes, K sub S, usando el modelo de fijación de precios de activos de capital. Los asesores de inversión de la empresa y sus propios analistas indican, fíjense bien, que nos dan la información relacionada, que la tasa libre de riesgo, R sub F, es igual a 7, el coeficiente beta de la empresa es 1.5 y el rendimiento del mercado, K sub M, es igual a 11. ¿Qué hacemos? Vamos a ver nuestro Excel. Acá lo tenemos con la información relevante. La fórmula que vamos a usar es K sub S, rendimiento requerido, es la tasa libre de riesgo más coeficiente beta por la diferencia entre K sub M, rendimiento del mercado, menos la tasa libre de riesgo. Ponemos los datos que nos dieron. Tenemos el precio de mercado de la acción, 50. El dividendo de sub 1 también fue $4, lo dejamos ahí. Y tenemos los datos adicionales que nos da el ejercicio, la tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo 7%. Tasa de rendimiento del mercado 11%. Y el coeficiente beta 1.50. Estos datos son los que nos está dando el ejercicio para calcularlo así. ¿Qué hacemos? Aplicando esta fórmula ya tenemos la tasa libre de riesgo, ya la conocemos. La tasa de rendimiento ya la conocemos y el coeficiente beta. Y solamente aplicamos la fórmula siguiente y nos da casi el mismo resultado. Prácticamente las dos metodologías llevan a resultados casi idénticos, con la única diferencia que el modelo de fijación de precios de activo de capital usa el riesgo. ¿Cómo calculamos el costo de las ganancias retenidas, que en este caso la llamaremos K sub R? Este costo de capital, el costo de financiamiento de esta ganancia retenida, es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales, lo cual va a ser igual al costo de capital de las acciones comunes K sub S. Y es correcto, la ganancia retenida pasa a ser parte del capital, y entonces el costo de ese capital va a ser igual al mismo costo de las acciones comunes que nosotros poseemos. Entonces, el costo de la ganancia retenida en Dutchess Corporation se calculó, de hecho, en los ejemplos anteriores. Ese costo básicamente corresponde a un 13%. Ya vimos cuál es el costo de la ganancia retenida, que equivale a una emisión de acciones comunes. Pero también recuerden, no a una emisión, al costo de las acciones comunes de la compañía. Pero también hay costo por emitir nuevas acciones comunes. Y entonces, en este caso, el costo de una nueva emisión de acciones comunes, K sub N, es el costo de las acciones comunes neto de costo de infravaloración y flotación relacionados. Las acciones nuevas son infravaloradas si se venden a un precio menor que su precio actual de mercado P sub 0. En este caso, ¿qué variables hay cuando estamos hablando de nuevas acciones?
hay costos de infravaloración, o sea que si las vendemos en un precio inferior al que está en el mercado, y costos de flotación, porque cuando emitimos nuevas acciones, incurrimos en un costo de emitir nuevas acciones, gastos legales, costo de emitir y también los gastos administrativos. Entonces, ese diferencial es el que le restamos para hacer la diferencia. Entonces, en el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, usamos la expresión del modelo de evaluación de crecimiento constante para determinar el costo de las acciones comunes existentes. Aquí es importante mencionar, y lo voy a subrayar en amarillo, para que nosotros consideremos cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Si n sub n en esta fórmula, que es casi similar a la que usamos para el cálculo del costo de capital de las acciones comunes. Fíjense bien que estoy diciendo costo de capital de acciones comunes, o sea que son las acciones existentes en la empresa. Pero en este caso ya estaríamos hablando de nuevas acciones. Si n sub n representa los ingresos netos obtenidos de la venta de las nuevas acciones comunes, de las nuevas, después de restar los costos de infravaloración por haberlas vendido en un precio inferior al mercado y flotación, el costo de la nueva emisión K sub n se puede expresar de la siguiente forma. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que este n sub n va a llevar, va a ser resultante, el valor resultante quitándole los valores de precio infravalorado, lo que vendió en menos costo la acción, y también los costos de flotación. Los ingresos netos obtenidos de la venta de nuevas acciones comunes serán menores que el precio actual del mercado. Por supuesto, como va a ir con precio infravalorado y va a ir con costos de emisión de las nuevas acciones, va a ser menor que el precio actual de mercado. Por lo tanto, el costo de las nuevas emisiones K sub n siempre será mayor que el costo de las emisiones existentes K sub s, el cual es igual al costo de la ganancia retenida. Vamos a definir bien. El costo de las acciones comunes, las que están activas en el negocio, es igual al costo de las ganancias retenidas, porque las ganancias retenidas pasan a ser parte de las acciones actuales. El costo de las nuevas acciones va a ser mayor que el costo de las emisiones existentes. ¿Por qué? Porque va a tener costo de nuevas emisiones y costos de flotación. El costo de las nuevas acciones comunes normalmente es mayor que cualquier otro costo de financiamiento a largo plazo. El costo de las nuevas acciones comunes normalmente es mayor que cualquier otro financiamiento a largo plazo. Veamos aquí el ejemplo. Vamos a abrir nuestro Excel para decir el ejemplo. Aquí lo tenemos. Al determinar el costo K sub n de las nuevas acciones comunes, Dodges Corporation calculó que en promedio las nuevas acciones pueden venderse en $47. Recuerden que las acciones existentes se podían vender en 50. Pero en este caso están infravaloradas por alguna situación del mercado. La infravaloración de $3 por acción se debe a la naturaleza competitiva del mercado. Exactamente. Hay competencia, hay oferta. Acuérdense que en el mercado hay libre oferta y demanda. Entonces en ese momento está a $47 porque están infravaloradas. Un segundo costo relacionado con una nueva emisión es el del costo de flotación. Además de la infravaloración de $3, tenemos un segundo costo que es el de los costos de flotación, que incluyen los costos de colocación y los costos administrativos. Y estos se pagan por emitir y vender nuevas acciones. Por lo tanto, se espera que los costos totales, tanto de infravaloración más los costos de flotación, sumen 550. Veamos acá
Vamos a borrar esto acá. Veamos acá. Tenemos el precio de mercado, P sub 0. Tenemos el precio de las nuevas acciones infravalorada, 47 dólares. Tenemos el valor del dividendo, que ya sabíamos cuánto es. En el caso de las acciones eran 4 dólares. ¿Ok? Pero tenemos aquí los nuevos costos. Vamos a ver, ¿qué costos tenemos? Infravaloración, 3 dólares. 3 dólares. Vamos a marcarlo en el mismo color que está. Ok. El costo de flotación, que incluye el costo de colocación y el gasto administrativo, es 2.50. ¿Cuál va a ser el costo total? De infravaloración más el costo de flotación va a ser igual a la suma de estos dos, que aquí lo tenemos, 3 más 2, 5.50. ¿Ok? ¿Qué tenemos adicional? También tenemos los dividendos. Tenemos los dividendos, ¿verdad? Y los tenemos acá detallados. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de esos dividendos? Ya la calculamos en el caso anterior, 5.05. Siguiendo con el tema, vamos a encontrar el costo de capital de la emisión de nuevas acciones comunes, de nuevas acciones. Vamos a borrar lo que está aquí calculado. Perdón, que no se me quiere borrar. Bueno, voy a suspender porque no me quiere borrar. Un momentito, por favor. Seguimos con la grabación. Perdón. Aquí está. Lo que pasa es que discúlpeme que no. A ver, espérense un momento. Seguimos, jóvenes. Entonces tenemos acá la información relativa. Fíjense bien, acá vamos a repasar el precio original del mercado de 50 dólares, el precio de las acciones nuevas infravaloradas, que las vendemos en 47, dividendo al final del año 2013, que viene del ejercicio anterior, es de 4 dólares. Y acá, pues acá ya calculamos la tasa de crecimiento anual de los dividendos mediante la función tasa, y es 5.05%. Entonces ahora vamos a encontrar la fórmula. Antes de eso, en cuanto el precio, este valor de 47 va a cambiar todavía, porque acá no tenemos incluido los 2.50, que lo voy a señalar acá, que corresponde, estos 2.50 corresponden al costo de flotación de la emisión. Entonces, ¿cuánto vamos a recibir por eso? Vamos a recibir realmente voy a considerar a los 47 que están allí. Voy a revertirlo a estos 47. Le voy a restar todavía los 2.50 correspondientes al costo de flotación o de colocación de las acciones. Entonces realmente lo que voy a recibir yo por esas acciones que están infravaloradas va a ser 44.50. Entonces aplico luego mi fórmula. Es igual, abro paréntesis, al dividendo, que es 4, entre el flujo, el ingreso por la acción, que es 44.50, y le sumo mi tasa de crecimiento de dividendos, le doy intro y me da que mi costo de las nuevas acciones va a ser 14%. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos en la teoría. El costo de emitir nuevas acciones es mayor que los otros costos. ¿Por qué? Porque lleva costos de nueva emisión, costos de colocación, mercado, si hay competencia, tengo que rebajar, etc. Ahora, fíjense bien, hasta este momento que hemos encontrado el costo de capital de emitir deuda a largo plazo o los bonos, ya lo encontramos. Encontramos el costo de capital o el costo de financiamiento de las acciones preferentes, o también encontramos
el costo de financiar las acciones comunes o nuevas acciones. Entonces tenemos toda esa data. Pero ahora, ¿cuánto realmente, si tenemos tres tipos de financiamiento, cuánto es el costo total de financiamiento de la empresa? El costo total de financiamiento de la empresa va a ser igual a lo siguiente. Fíjense bien, aquí está este término se llama costo de capital promedio ponderado. Refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Y eso incluye los costos de financiamiento de todos los ingredientes que hemos visto. Largo plazo por bonos, largo plazo por acciones preferentes, largo plazo por acciones comunes. Entonces, ¿qué hacemos? Se calcula ponderando el costo de cada tipo de capital de acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la compañía. Fíjense bien que suena como un poquito incomprensible. ¿Qué cosa es la estructura de capital? Pues veamos qué es. Si mi capital, lo voy a poner con un ejemplo sencillo, si mi capital total de la empresa es de $100, la estructura, si yo tengo deuda a largo plazo, el 40% de esos 100, ese va a ser mi estructura en cuanto a deuda de largo plazo, 40%. Si mi costo de acciones preferentes es 20, pues 20% va a ser la parte que corresponde a la estructura de ese capital. Y al final, las acciones comunes va a ser igual al 40% restante. O sea que es la proporción de cada uno de esos financiamientos del total de capital financiado de la empresa. ¿Ok? Entonces, aquí están los pesos, o sea, se buscan los porcentajes de pesos que forman parte de la deuda. Por ejemplo, aquí tienen WI, proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. Veamos la siguiente. Ok. Entonces, acá tenemos los resultados de los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores encontramos los costos de los diferentes tipos de capital. El costo de la deuda después de impuestos, 5.6. El costo de las acciones preferentes, 10.6. El costo de las ganancias retenidas o acciones comunes, 13. Y el costo de nuevas acciones, 14%. La empresa usa las siguientes ponderaciones para calcular su costo de capital promedio ponderado. La deuda a largo plazo es 40%, las acciones preferentes 10% y el capital en acciones comunes 50%. Vamos a hacer otra vez nuestro Excel y con esto veremos qué pasa. Aquí tenemos cálculo del costo de capital promedio ponderado, que en sigla se conoce como CCPM, costo de capital promedio ponderado. Aquí tenemos las fuentes de capital. La fuente de capital es, vamos a ponerlas acá, la fuente de capital, la voy a poner en más negrita, fuente de capital, y la voy a poner en este color, son la deuda a largo plazo, bonos, acciones preferentes y capital en acciones comunes. Son las tres fuentes de capital. Y dentro de esas fuentes de capital tengo una ponderación de 40% corresponde a bonos, 10% corresponde a acciones preferentes y 50% corresponde a capital en acciones comunes. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos nuestro costo de capital de cada una de esos instrumentos. El costo de la deuda a largo plazo en los bonos después de impuestos fue 5.6%. El costo de las acciones preferentes fue 10.6%, eso ya lo obtuvimos anteriormente, y el costo de capital de las acciones comunes fue 13%. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos el porcentaje de ponderación por la tasa de cada uno de los instrumentos de deuda de negociado. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la deuda a largo plazo tiene un costo de capital de 2.2%. Mira qué interesante. El de las acciones preferentes tiene un costo de capital ponderado de 1.1 y el costo de capital de las acciones comunes un costo ponderado de
6.5. ¿Y qué nos da al final? El costo de capital promedio ponderado, en resumen, nos da que es, vamos a ponerlo en amarillo para que resalte más, 9.8. Entonces, como ustedes ven, este promedio, estos valores se transforman en un solo costo que es el resultante de los promedios de los otros instrumentos de deuda negociados que la empresa negocia. Hasta aquí podemos ver lo que es el costo de capital promedio ponderado. Y es una herramienta que las empresas lo usan con mucha frecuencia porque realmente ellos tienen diferentes fuentes de fondos de deuda, y entonces al final tienen que sacar cuánto es el promedio de lo que yo estoy pagando de intereses por el total de deudas. El siguiente es un ejemplo de finanzas personales para enfocar el tema del costo de capital promedio ponderado. Fíjense bien acá lo que dice el ejercicio. Chuck Solis actualmente tiene 3 préstamos vigentes, los cuales vencen exactamente en 6 años y se pueden liquidar sin penalización en cualquier momento antes de su vencimiento. Ustedes saben que a veces ciertos bancos, ciertas empresas dicen, si me pagas antes, tienes una penalización. En este caso, estamos asumiendo que no hay penalización. Los saldos vigentes y las tasas de interés anuales sobre estos préstamos se presentan en la tabla. Aquí están los saldos vigentes. Aquí tiene 26.000 el préstamo 1, 9.000 el préstamo 2 y 45.000 el préstamo 3. Entre los 3 préstamos suman $80.000. Ahí tenemos los 3 préstamos. Cada uno de esos préstamos tiene una tasa de interés de 9.60, 10.60 y 7.40. Esos son los intereses que Chuck Solis negoció, y eso es lo que, en base a eso, se hace la liquidación de sus intereses. Entonces, Chuck quiere hacer un análisis y dice, Chuck encontró un prestamista que le prestaría $80.000 a 6 años también a una tasa de interés del 9.2%. Aquí está el refinanciamiento. Él dice, me encuentro una persona que me presta los $80.000 de un solo a 9.2% a un plazo de 6 años. Aquí voy a cambiar porque aquí aparece como porcentaje, lo vamos a poner en número. Perdón, bueno, aquí lo vamos a cambiar, estos son 6 años. 6 años. Vamos a hacer ok, aquí. Ok, 6 años. Esa es la alternativa de que alguien me preste la plata para cancelar. Entonces, y él cancela todos los 3 préstamos, los cuales combinados tienen un saldo de $80.000, como ustedes pueden ver. ¿Qué hace él para analizar si le conviene? Saca el costo promedio de capital. ¿Y cómo lo hace? Voy a ir haciéndolo paso a paso. Divide, primero va a encontrar la proporción, el peso, la ponderación que se llama, es la que vimos anteriormente. ¿Cuánto es el saldo de este préstamo? 26. Lo divide entre el total para ver del total de deuda cuánto representa esos $26.000. Lo divide, ¿ya? Divide el saldo, repito, entre el total de la deuda, y eso me va a dar que el porcentaje de la deuda total que representan los $26.000. Y ahora, ¿por qué lo multiplico? Ese es el peso, esa es la ponderación. Lo multiplico por su Lo multiplico por su respectiva tasa. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Vamos a hacerlo nuevamente porque cubrí demasiado espacio. Entonces, ¿qué hago? Divido. Vamos a hacer primero divido el saldo entre el total, y eso me da la ponderación. La multiplico por
esa ponderación la multiplico, esa ponderación, ¿qué porcentaje? Por la tasa. Y me da mi tasa ponderada. Y eso mismo hago con el resto, que aquí ya están los cálculos. Y al final me da que mi tasa, mi total de deuda, a como las tengo ahorita, yo estoy pagando 8.48%. Aquí está, 8.48, que es el total. Versus lo que me ofrece el nuevo, el prestamista 920. Entonces, como decisión, ¿qué tomaríamos? Por supuesto que la decisión que voy a tomar es seguir como estoy, porque el financiamiento como estoy me resulta más barato, 8.48 versus los 9.20 que me ofrece el prestamista nuevo. Señores, con esto estamos terminando el tema de este tema interesante de costo de capital, el cual, como usted ve, puede aplicar hasta nuestra vida personal.